Hola estimados amigos de grado 11.4 que aún continúan en el proceso de aprendizaje mediante el modelo de aula invertida. Hoy les traigo un problema real, un problema verbal que se resuelve a través de la variación de cambio promedio. El problema dice así: el análisis del comportamiento de un determinado fármaco exige que se le someta a un proceso de cambio de temperatura. Para ello se introduce una dosis del mismo en una cámara térmica que hace que la temperatura T mayúscula del fármaco varíe en función del tiempo T minúscula en horas según esta función. Se pide cuál es la variación de temperatura del fármaco, o sea, esta T mayúscula, entre la primera y cuarta hora. Eso está representado por estas T minúsculas, que son el tiempo, y esa T mayúscula la temperatura del fármaco. Analicemos en profundidad esta función. T minúscula es el tiempo que permanece el fármaco dentro de la cámara térmica. T minúscula es la variable independiente. T mayúscula es la variable dependiente, porque la temperatura del fármaco depende de cuánto tiempo éste estuvo dentro de la cámara térmica. Tengo una pregunta. ¿Será que a medida de que el fármaco permanezca más tiempo dentro de la cámara térmica, la temperatura de este siempre aumenta? ¿O existe la posibilidad de que algunas veces la temperatura del fármaco aumente y otras disminuya? Vamos a resolver este problema con la ayuda de la hoja de cálculo. Dice la pregunta: ¿cuál es la variación de temperatura del fármaco entre la primera y la cuarta hora? Entonces escribimos aquí en la columna del tiempo 1 y 4. Primera y cuarta hora. Luego nos ubicamos en esta casilla. Introducimos el símbolo de igual, que significa que a continuación voy a escribir una fórmula. Y la fórmula es esta función. Dice que t al cubo, pero t en este momento vale 1. Así que voy a seleccionar esta celda y la elevo al cubo. Se eleva al cubo de la siguiente manera. Introducimos este símbolo. Aquí está. Y escribo el 3. Con eso le he indicado que esta casilla está elevada a la 3. Luego sigue menos 10t al cuadrado y se escribe así: menos 10 por t a la 2, pero t en ese momento es 1, así que selecciono esta casilla y la elevo al cuadrado con este símbolo, al cuadrado, más 25 por t, que es 1, igual 16. Ahora vamos a averiguar cuánto vale el 4 evaluado en esta función. No tenemos que repetir todo el proceso. Nos ubicamos en esta casilla donde ya hicimos el cálculo. Nos ubicamos aquí donde aparece esta cruz. Seleccionamos botón izquierdo del mouse y arrastramos hacia abajo. Y aparece el resultado de el 4 evaluado en esta función. Si usted se fija bien, en la primera hora la temperatura era de 16 y en la cuarta hora la temperatura es de 4. Es decir que la temperatura ha disminuido. A continuación vamos a calcular la tasa de variación media entre la primera y la cuarta hora. Nos ubicamos en esta celda y vamos a escribir lo siguiente. Recuerde que para calcular la tasa de variación media, primero se introducen los valores de la variable dependiente y se dividen entre los valores de la variable independiente, organizándolos de la siguiente manera. Me voy con la celda, escribo igual, paréntesis. Primero vamos a introducir los valores de la variable dependiente. Selecciono el 4, menos 16, cierro el paréntesis, dividido, introduzco el tiempo ahora, que es la variable independiente, en el denominador, paréntesis, 4
menos 1 y cierro el paréntesis. Enter. La tasa de variación media de temperatura del fármaco entre la primera y la cuarta hora es de menos 4. Pero, ¿qué significa esto gráficamente? Se lo voy a mostrar a continuación. Este trazo corresponde a la función y igual a x cubo menos 10x cuadrado más 25x, mientras que estos dos puntos corresponden a los valores que encontramos utilizando la hoja de cálculo. Para la primera hora, la temperatura era de 16, tal y como aparece aquí. Y en la cuarta hora, la temperatura era de 4, como aparece aquí. Ahora, a través de esos dos puntos va a pasar una recta. Esa recta secante tiene inclinación negativa. Es por eso que la tasa de variación media nos dio menos 4. Realicemos un análisis de este gráfico de dos dimensiones. En el eje X ubicamos la variable independiente, que es el tiempo, y en el eje Y la variable dependiente, que es la temperatura. El experimento inicia en el instante 0. A partir de ahí, observamos cómo la temperatura del fármaco empieza a incrementarse hasta que llega a este instante, el cual vamos a llamar un máximo relativo. Este suceso ocurre entre la primera y la segunda hora. No sabemos por el momento en qué instante exacto la temperatura del fármaco alcanza el punto máximo relativo. A partir de ahí, la temperatura del fármaco empieza a descender. Y justo en este instante ocurre algo. Lo que ocurre es que el fármaco a las 5 horas alcanza una temperatura de 0, lo cual se considera la temperatura mínima en el experimento. Luego se observa cómo la temperatura empieza a incrementarse de manera progresiva. Bien, la práctica que ustedes deben llevar a cabo consiste en responder dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es la tasa de variación media de la temperatura del fármaco entre la primera y la segunda hora del experimento? Y luego van a responder la pregunta que está aquí. ¿Cuál es la variación de temperatura del fármaco entre el momento de iniciar el proceso y la quinta hora? Es decir, entre el momento 0 y el momento 5. Para que ustedes puedan realizar la tarea, colocaré a disposición de ustedes este archivo para que puedan trabajar sobre él siguiendo las indicaciones del video. Luego utilizarán esta gráfica para ubicar los puntos obtenidos y graficar la recta secante que obtengan en el experimento. La pueden manipular de todas las formas posibles para terminar la representación gráfica de su tarea. Luego usted deberá subir esa información al blog. ¿De qué manera lo va a hacer? Debe aparecer un cuadro parecido a este, editado de la forma en que ustedes lo deseen, pero que yo pueda evidenciar. Es decir, si usted se ubica aquí, aparecerá esta fórmula, y lo que yo necesito es saber si usted aplicó estas fórmulas para obtener los resultados requeridos. Les agradezco de antemano su paciencia y les invito a seguir colocando empeño en estas actividades. Nos vemos.